Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast educativo. Soy Dani Esperanza Navarrete Huertas y hoy vamos a hablar sobre un tema fascinante, la relación entre el pensamiento político de Platón y las políticas públicas educativas. Cómo influye la filosofía clásica en la forma en que entendemos y desarrollamos políticas para la educación hoy en día. Para explorar esto, también nos basaremos en la lectura ¿Qué son y para qué sirven las políticas públicas? De Sanz 2010. Los invito a escuchar. Para comenzar, hablemos de Platón. Como muchos de ustedes saben, Platón fue un filósofo griego que vivió en el siglo IV a.C. y su pensamiento ha sido una de las bases más sólidas de la filosofía política occidental. En su obra La República, Platón discute cómo debe estructurarse la sociedad para lograr la justicia y propone la idea de que los filósofos reyes son personas con una preparación especial y una sabiduría profunda. Deberían gobernar de esta forma. Platón presenta que pensaba que solo aquellos que comprenden la verdad y el bien podían tomar las mejores decisiones para el bienestar común. Para entender mejor el pensamiento de Platón, es importante conocer el contexto en el que él vivió. Platón nació en el 427 a.C., en medio de las guerras del Peloponeso, un conflicto devastador entre las dos grandes ciudades-estado griegas, Atenas y Esparta. Esta guerra dejó a Atenas debilitada y su derrota trajo una crisis tanto política como social. Tras la guerra, Atenas vivió una breve pero brutal dictadura conocida como el gobierno de los 30 tiranos en el año 404 a.C., liderada por una fracción oligárquica que instauró un régimen de terror. Platón tenía vínculos familiares con algunos de estos tiranos, lo que lo puso en una encrucijada moral. Sin embargo, esta experiencia le llevó a desconfiar profundamente de las formas de gobierno injustas y a desarrollar sus ideas sobre la importancia de un gobernante justo y sabio. Uno de los grandes maestros de Platón fue Sócrates, a quien Platón consideraba el único político auténtico de Atenas. Sócrates no ocupó cargos públicos importantes, pero su vida y su muerte simbolizan la lucha por la justicia y la verdad. Fue condenado a muerte en el 399 a.C. por corromper a los jóvenes y no creer en los dioses de la ciudad, algo que marcó profundamente a Platón. Sócrates era un firme crítico de la democracia ateniense y creía que la mayoría no siempre estaba capacitada para tomar decisiones justas, una idea que influyó en la visión de Platón sobre los gobernantes filósofos. Es así como después de la muerte de Sócrates, Platón viajó por el Mediterráneo buscando aplicar sus ideas filosóficas en el ámbito político. Una de sus experiencias más notables fue su relación con Dionisio el Joven, tirano de Siracusa, en Sicilia. Platón fue invitado a la corte con la esperanza de que pudiera influir en Dionisio y convertirlo en un filósofo rey. Pero esta experiencia fue un fracaso para Platón. Dionisio no estaba dispuesto a someterse a los ideales filosóficos de Platón, lo que llevó a Platón a desencantarse con la política práctica y a enfocarse más en la educación filosófica. Tras esta experiencia, Platón decidió que la mejor manera de formar a futuros gobernantes no era a través de la política directa, sino mediante la educación. Así, en el 387 a.C., fundó la Academia, una de las primeras instituciones educativas de la historia. La Academia se convirtió en un centro de conocimiento donde se enseñaban matemáticas, filosofía, política y astronomía, entre otras disciplinas. Su objetivo era formar a los jóvenes para que desarrollaran un pensamiento crítico y profundo, basado en la búsqueda de la verdad. La Academia
No solo influyó en la educación de la antigua Grecia, sino que también sentó las bases de las futuras universidades en todo el mundo. Allí Platón pudo difundir sus ideas filosóficas como la importancia de que los líderes fueran personas virtuosas y sabias, una idea que aún resuena en nuestras concepciones modernas de educación y política. Uno de los conceptos más emblemáticos de Platón es el mito de la caverna, que aparece en su obra La República y que tiene una relevancia clave en la comprensión de su teoría sobre la educación. Imagina a un grupo de personas que han vivido toda su vida encadenadas dentro de una cueva, de espaldas a la entrada, de manera que solo pueden ver sombras proyectadas en la pared frente a ellas. Estas sombras son todo lo que conocemos de la realidad. Un día, una de esas personas es liberada y al salir de la cueva descubre que el mundo es mucho más vasto y complejo de lo que las sombras sugerían. Al principio, la luz del sol lo ciega, pero poco a poco empieza a ver las cosas como realmente son. Estas personas al- son representadas por un filósofo, y el proceso de salir de la cueva simboliza la educación, el camino hacia el conocimiento verdadero. Para Platón, la educación es el medio a través del cual se libera el alma de la ignorancia. El filósofo es quien logra ver más allá de las apariencias y accede a la verdad. Pero según Platón, el proceso no termina ahí. El verdadero filósofo, una vez que ha descubierto la realidad, tiene la obligación moral de volver a la cueva y ayudar a liberar a los demás, aunque esto implique enfrentarse a la incomprensión o a la resistencia. Avancemos un poco en el tiempo, hasta el concepto moderno de las políticas públicas. Según la lectura ¿Qué son y para qué sirven las políticas? De Sanz 2010, estas son el conjunto de decisiones y acciones que toma el Estado para resolver problemas públicos. En otras palabras, son los mecanismos que los gobiernos utilizan para mejorar áreas como la salud, la seguridad y, por supuesto, la educación. Una política pública educativa es, por tanto, un conjunto de acciones planificadas que buscan mejorar el sistema educativo, desde las decisiones sobre el currículo hasta la forma en qué o cómo se asignan los recursos de las escuelas. Todo esto forma parte de la política educativa. La educación no es solo un servicio, es también un medio para preparar a las futuras generaciones para enfrentar los retos de la sociedad, lo que es un tema que Platón ya había intuido en su tiempo. Ahora, ¿cómo comprendo personalmente la política pública educativa? En mi opinión, es un pilar fundamental para garantizar el acceso a una educación equitativa y de calidad. La política educativa no solo debe centrarse en la transmisión de conocimientos académicos, sino también formar ciudadanos críticos, responsables y capaces de tomar decisiones informadas, algo que Platón sin duda habría aprobado. Es decir, no es solamente pensar en la estructura, en la cobertura, sino también en el resultado de esta educación, cómo nuestros estudiantes van a ser personas con un pensamiento crítico, un pensamiento global, un pensamiento complejo que les sirva en su vida para la toma de decisiones informadas y acertadas para llevarlo a su vida diaria. Al observar las políticas públicas educativas actuales, yo veo la necesidad de un enfoque más integral, que no solo resuelva problemas inmediatos como la falta de infraestructura o la formación de los docentes, sino también aborde la cuestión de cómo y por qué estamos educando. Al igual que Platón, creo que la educación debe estar orientada a formar ciudadanos éticos y con un sentido de justicia, que comprendan su papel en la sociedad y estén preparados para contribuir activamente a su mejora. En nuestro mundo globalizado, que sean capaces de dar soluciones a problemas complejos, al manejo de una información, al manejo de la sostenibilidad y el desarrollo de nuestro planeta. Para cerrar, tanto Platón como las políticas públicas nos muestran que la educación es un elemento clave en la construcción de una sociedad justa y equitativa. A través de las políticas públicas educativas bien pensadas,
podemos asegurar que nuestros estudiantes no solo aprendan materias básicas, sino que también desarrollen habilidades críticas y éticas que le permitan ser ciudadanos activos y conscientes, ciudadanos que sean capaces de contribuir con la sociedad, que sean responsables, que sean ética y socialmente activos en nuestra sociedad. Es importante que como ciudadanos y educadores nos involucremos en los debates sobre las políticas educativas, exigiendo en estas políticas que estas políticas sean inclusivas, justas y adaptadas a las necesidades de nuestras generaciones. ¿Qué opinan ustedes? Me encantaría escuchar sus comentarios, sus pensamientos y reflexiones sobre este tema tan importante. Gracias por acompañarme el día de hoy y nos vemos en un próximo episodio. Mil gracias.